El día de hoy nos encontramos aquí a la intemperie, decimos, y podemos mirarlo desde la luz positiva, que qué bonito, y el clima está agradable, y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué si fuera diferente? ¿Qué si el calor fuera fuertísimo? ¿Qué si no tuviera el sistema de amplificar mi sonido y casi no me pueden escuchar? ¿Qué si no tuvieran dónde sentar, tuvieran que estar parados? ¿Qué si no habría sombra, sino que tenía que estar expuesto al sol candente y, calor, y de mucho calor? Entonces, ¿cambiaría esto algo? Hablamos acerca de la comodidad, el favor que estamos recibiendo hoy, y que de repente decimos, ya no, pero ¿por qué no? Y reclamamos, decimos, esto es injusto. Bueno, por varios meses ya podemos decir, hablando del mundo entero, hemos sufrido un gran estrago como iglesia debido al hecho de que han habido estipulaciones donde las iglesias se cerraron y a todo el mundo los encerraron en sus casas. Y todo el mundo estuviéramos alarmados, y aún todavía lo están muchos, por lo que se oye, lo que se dice y lo que muchos están escuchando que está sucediendo. Pero esto ha llevado a que las personas estén sufriendo no de una pandemia, de un virus que aún todavía varía tanto en la descripción y las definiciones y en los peligros y en la mortandad de esto, sino en el temor y en el pánico que se ha infundido en las personas en el mundo entero. Recientemente han habido varios pastores que se han levantado con la palabra de Dios a voz en cuello y con el corazón inflamado de amor y con pujido de corazón para decir basta, 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 esto es suficiente, diciendo la obediencia a Dios antes que a los hombres. Y de verdad nos ponemos a pensar qué significa eso cuando la iglesia hoy en día está más dividida que nunca antes, y está dividida en manera audible y en manera visible. O sea, las personas expresan, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Otros dicen, oh, yo sí. Otros dicen, al no ir, estoy dando mi voto de no estar de acuerdo. Y así vemos que la iglesia, en su gran mayoría, menos del 40% de personas han acudido de regreso a las iglesias una vez que fueron los templos cerrados por espacio de cada 2 o 3 meses que sucedieron. Dios ha establecido el gobierno, y de un principio se hablara mucho acerca de Romanos 13. Como iglesia tenemos que ser un ejemplo y someternos a las leyes de la tierra. Y en efecto, cuando uno hace un estudio concienzudo de Romanos 13, aprendemos y reconocemos que en efecto Dios colocó a las autoridades como personas para que sean ministros en cuidarnos, protegernos y ayudarnos de la injusticia y asimismo de la maldad que hay en el mundo. Pero también Jesucristo dijo dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y la iglesia no es de César, la iglesia es de Dios. En 1 Timoteo se nos enseña en el capítulo 2 que Pablo instruye a Timoteo que debemos de orar por aquellos líderes que están sobre nosotros para que vivamos en paz y tranquilamente. Y ahí es donde puedo yo señalar con mi dedo que muestra índice hacia ustedes y 3 hacia mí, 3 veces culpa mía. Que no hemos orado lo suficiente por nuestros líderes. No hemos orado lo que deberíamos nosotros de orar, ayunar y presentar interrogativas por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros y que tienen aquel poder para hacer legislativos los puntos que van o a favor o en contra de la justicia de Dios. Las ordenanzas, cuando son contrarias a las de Dios, es donde nos lleva a la pregunta, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A César o a Dios? Esto no es nuevo para la iglesia. Durante el Imperio Romano sabemos que donde los judíos estaban oprimidos por ese imperio, en la manera que ellos vivían, pero aún mantenieron su fe y su convicción hacia su creencia en el Dios de los hebreos. Y cuando esperaban que viniera Jesús, el Mesías, pensaban que Él los iba a venir a liberarlos de la opresión del Imperio Romano, pero Jesús vino como Mesías, primeramente como Cordero, para llevar el pecado de toda la humanidad a la cruz y a morir por nosotros. Y ellos no lo entendieron así, aunque en las Escrituras todo esto había sido predicho con anterioridad. ¿Por qué hay iglesias ahora que se están reuniendo dentro de sus edificios cuando ha habido una orden, un mandato que no lo hagan? ¿Por qué hay iglesias ahora donde han acudido a decir, bueno, para estar ni aquí ni allá, estar más, reunámonos, pero afuera? ¿Qué hacer con las iglesias que no tienen la facilidad como nosotros de poder tener un espacio privado donde poder reunirnos al aire libre? ¿Qué hacer con las iglesias que dicen, no, somos miles de personas y hay muchos reglamentos y restricciones, mejor cada uno quédese en su casa, véannos por televisión, en su internet,
y sigan mandando su ofrenda y sus diezmos. Y en efecto, estas son las estadísticas realistas. Las iglesias que son grandes, que tienen todos los medios de tecnología, han aumentado en sus ingresos económicos y han llevado el ministerio de manera mucho más fácil. El pastor dice, yo me preparo, doy mi prédica el viernes, la grabo y la transmito 5, 6, 7 veces el domingo y el sábado y alcanzo a cientos de miles de personas. No se trata de eso, dicen los pastores. Se trata de obedecer la palabra de Dios, que dice, no dejen de congregarse como tenemos por costumbre para estimularnos al amor y para estimularnos a las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos? Entonces, cuando hablamos acerca de las ordenanzas que se han estipulado en cuestión de argumentos, ¿por qué es que desde un principio no la iglesia dijo, ¿saben qué cosa? Lo que dicen pueden decirlo porque están violando las leyes constitucionales de separar el gobierno del Estado con la iglesia. Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene este beneficio. Sin embargo, los argumentos se manifestaron porque ustedes escucharon a principios de marzo y a mediados de marzo, cuando entonces los anuncios y los reportes que se daban de este virus mundial, no era una epidemia, era una pandemia, llevaba consigo la amenaza de una gran mortandad, haciendo referencia a otras pandemias que hubieron en la historia del mundo. Hace más de 100 años fue la última. Pero vimos luego con el proceso del tiempo, sufriendo el estrago de estar encerrados y estar completamente interrumpido de todo lo que pensáramos que podíamos hacer, y todo cambió, pero ¿saben qué? Dios no cambió. Él sigue siendo el mismo. Y los cristianos tuvimos tiempo para detenernos un poco de nuestro rápido andar y hacer una evaluación. Y entonces vimos nosotros que lo que oíamos tenía variantes de uno, de otro, de un día para otro. ¿Cómo es esto? Los expertos dicen una cosa, pero luego ellos mismos se contradicen. ¿Qué está pasando? Y comienza a haber una ola de marea que va en diferentes direcciones, asuntos de política. Los cristianos dicen, nosotros no queremos estar en política ni religión, era una relación con Dios. Pero vimos que no hubo un estándar que fuera lógico ni racional cuando se levantaron cientos y literalmente miles de protestantes sin cumplir las restricciones regulamentadas por el gobierno para usar máscara y para tener 6 pies de distancia, sino que a ellos se les permitió hacer su protesta, pero aún más el de estar saqueando y destruyendo y haciendo muchas cosas más. Uno tiene que no ser muy inteligente para darse cuenta, hay algo que está detrás de todo esto que no me huele bien. No hubo un mismo estándar. Pero el mal que ya se ha quejado no es el mal de lo que ocurra y no entienda o trate de discernir, sino el temor que ya se infundió en el pánico de las personas. Y a ello yo como pastor me adhiero con el corazón de amor de Cristo y de compasión. Yo, así como muchos de ustedes, también uso mi máscara por amor y por respeto a las demás personas. Pero no porque crea de que esto pueda ayudar mucho a no transmitir una contaminación a otros, porque hemos visto que hay tantas diferentes polémicas en cuanto a esto. Manteniéndonos fuera del privilegio de congregarnos como iglesia. Ahora, si fuéramos docenas o cientos o miles de personas, eso no importa. Es de que no pueden reunirse un par de familias o 3 familias para orar, para leer la Biblia, para animarse y todo lo demás. Ha sido una gran depravación de algo que el Señor nos dijo que hiciéramos y no dejáramos de hacerlo. Esto es congregarnos. Lo que resulta ser es de que hubieron predicciones de un gran porcentaje de muerte que sucedían, y por eso todos, hay que precaver. Proverbios dice, si ves peligro, el sabio se va por otro lugar, no vas a ir enfrente del peligro. Y esa fue la razón por la cual todas las iglesias, sin excepción, optaron, quizá unas cuantas excepciones, si conozco algunas, todas optaron por obedecer al gobierno y usar las precauciones. Y entonces vimos ya con el tiempo que han pasado, cuántos meses han pasado, fue grande exageración. California, en el país de los Estados Unidos, está mejor que 27 otros estados en Estados Unidos. Esta es una estadística que acabo de escuchar y que estoy compartiendo con ustedes. En California han habido 8,300 muertos. En California, de 21,000 personas, 21 son quizás las que han muerto. Esto significa estadísticamente un 0,01%.
De las 8.300 personas que han muerto, murieron con el COVID, pero no causados por el COVID. O sea, estaban ya enfermos, tenían cierta enfermedad crónica y debido a ello también entonces pues fueron propensos a también contagiarse. 99.98% de personas que han muerto no han muerto por el COVID. La mitad de los muertos son mayores de 80 años. O sea que si somos nosotros menos de 80 años, tenemos un 99.99% de posibilidades de superar esta enfermedad. 237,000 personas han muerto por diferentes causas. 65,000 murieron por enfermedades al corazón. 60,000 murieron por el cáncer. 16,000 murieron por el mal del envejecimiento en donde pierden la mente. 16,000 murieron debido a un derrame cerebral y otros también en cantidades similares por una enfermedad en el sistema respiratorio. 10,000 personas han muerto por el diabetes y 5,000 personas murieron por algún problema del hígado. Todo esto fue el año pasado. Pero este año los números han avanzado y aumentado una vez más. ¿Saben por qué? Porque este asunto de la pandemia cerró los hospitales y cerraron las clínicas. Muchas personas con la enfermedad, ¿cómo pueden ir a hacer una cita con el doctor con todas las cosas que estuvieron usándose? Debido a ello, entonces, es un llamado a la oración. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Permítame avanzar un poquito más con este tema que yo creo es importante. En Estados Unidos, el alcohol, el consumo del alcohol mata a más de 3 millones de personas al año. Quiero que responda, no se quede guardando sus sentimientos. Diga, wow. ¿Cuántas personas mueren? 3 millones al año. Miren esa cifra. Y no se ha nunca dejado de permitir que se siga vendiendo alcohol, aún durante la pandemia, hermanos. ¿Tiene esto lógica? Las licorerías han permanecido abiertas. Este año la muerte de 250,000 personas se ha mostrado acerca de personas por el vicio del cigarro, el fumar cigarros. Los cigarros no se han detenido de ponerse a la venta, sino que han continuado en venta. El Estado declaró, y esto es interesante, porque el Estado declaró que 441,000 jóvenes menores de 18 años van a morir prematuramente debido al uso del tabaco, el cigarro. Entonces, ¿por qué no se prohíbe la venta del cigarro si realmente en nuestro gobierno hay un interés de poder salvar y preservar la vida de los seres humanos? Es una pregunta que no requiere mucha inteligencia para poder responder. La fuerza mortal mayor es por medio del aborto. La fuerza mortal mayor es por medio del aborto. 365 abortos por día. De cada 4 mujeres embarazadas, una de ellas abortará a su bebé. El 88% de mujeres que abortan son mujeres solteras. Y aquí en California, más que ningún otro estado, en California es en donde se ha subvencionado el que los abortos sean gratis porque lo paga el gobierno con el dinero que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos. En mayo del 31 del 2019, el gobernador de California actual hizo una proclamación de que aquí en California los abortos se iban a permitir aún en la manera que antes no se permitían, y vemos nosotros lo que puede haber en esta agenda. Y la muerte ha llevado consigo a que más y más personas estén en gran desesperación. Ahora, a todo esto y a mucho más que pudiera decir, ¿dónde está la iglesia? ¿Cuándo la iglesia está orando? ¿Cuándo nos hemos puesto a crear conciencia de que tenemos un deber de orar por nuestros líderes en gobierno, orar por las personas que están sobre nosotros con la autoridad, orar por los padres de familia, orar hasta qué punto podemos nosotros reconocer, así como Samuel, quien dijo que Dios me perdone por haber pecado al no haber orado? Entonces la realidad de un mundo corrupto de pecado es la que nos lleva a entender que la muerte sangrienta no es a través de ninguna pandemia o epidemia, es a través del aborto. Algo permitido, inclusive subvencionado por el dinero mismo del pago de los impuestos. Esto debería llevarnos a un punto de extremo sentimiento de un corazón que esté indignado
y de verdad diga, hermanos, vengamos a orar y tener servicios todos los días y clamar a Dios, porque ¿cuántos aquí creemos que Dios escucha la oración de los santos? Quiero escucharlos decir algo ahora. ¿Cuántos creemos que la oración tiene poder? Pero sin embargo nuestra frialdad espiritual, nuestro ego, nuestra comodidad, nuestras propias heridas y confusiones personales nos han alejado y desviado del propósito de Dios para nosotros como iglesia cristiana. La comunión de los santos y la adoración a nuestro Señor Jesucristo es lo primero. Y no solamente cuando venimos a la iglesia, pero cuando venimos a la iglesia es como un impulso, como un aliento para diariamente estarlo haciendo cada uno de nosotros. Así que no andemos en una forma tan ingenua creyendo que otros se interesan por nuestra protección de vida para que podamos vivir y no enfermarnos. Porque la protección de vida terrenal tiene aún su límite. Todos vamos a morir de algo algún día, así que ¿por qué nos preocupamos tanto por eso? Más bien preocupémonos por aquello que ha de vivir eternamente, que es nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden a Jesucristo, el dador de vida, el perdonador de nuestros pecados?